Muy buenas, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a aprender a hablar el idioma de uno de los materiales más cruciales que existen, el acero. Y es que entender este lenguaje es lo que literalmente mantiene en pie nuestro mundo, desde los puentes que cruzamos hasta los edificios donde vivimos. Vamos a ello. A ver, es una pregunta que seguro que se nos ha pasado por la cabeza alguna vez, ¿verdad? Vemos esas estructuras gigantescas y, bueno, simplemente confiamos. Pero, ¿qué hay detrás de esa confianza? ¿Qué es lo que nos da la certeza de que todo va a seguir en su sitio? Y aquí llega la primera gran idea. La clave no está en que las cosas no se muevan, porque eso en realidad es imposible. La verdadera clave está en entender y predecir con una precisión milimétrica cuánto se va a estirar o cuánto se va a comprimir un material cuando le aplicamos una carga. Todo se resume en una palabra: deformación. Y claro, para entender este lenguaje como cualquier otro, pues tenemos que empezar por lo básico, por el vocabulario. Hay dos conceptos, dos palabras que son la piedra angular de todo el diseño de estructuras. La primera palabra es esfuerzo. Y ojo, no hablamos solo de la fuerza total, sino de cómo se reparte, de cómo se concentra. Pensemos en esto. No es lo mismo empujar una pared con la palma de la mano que con la punta de un clavo. La fuerza puede ser la misma, pero el esfuerzo que siente la pared con el clavo es brutalmente mayor. El esfuerzo mide, digamos, cuánta presión aguanta cada trocito del material. Y la segunda palabra es deformación. Dicho de una forma sencilla, es la manera que tenemos de medir cuánto se estira algo. Si tenemos una barra que mide 1 metro y se estira 1 milímetro, pues su deformación es de 0,001. Es una proporción, un porcentaje que nos dice cómo ha cambiado de tamaño respecto a cómo era al principio. Para que esto se entienda perfectamente, vamos con una analogía que no falla. Pensemos en un muelle. Lo estiras, lo sueltas y ¡pum!, vuelve a su sitio. Eso es un comportamiento elástico. Ahora, pensemos en un chicle. Lo estiras y se queda estirado para siempre. Eso es comportamiento plástico. Pues bien, lo genial del acero es que sabe hacer las dos cosas, y el secreto de todo es saber exactamente en qué momento pasa de ser muelle a ser chicle. Vale, si el esfuerzo y la deformación son las palabras, este diagrama que vemos ahora es la frase completa, la gramática que las une. Es, por así decirlo, la radiografía del acero. Nos cuenta su historia de principio a fin, desde que le aplicamos una pequeña fuerza hasta que llega a su límite. Al principio del todo, vemos esta línea recta. Esta es la zona de confort del acero. Aquí se porta exactamente como el muelle de antes. La deformación se puede deshacer por completo si quitamos la carga. El material vuelve a su forma original como si nada hubiera pasado. En esta zona, todo es predecible, controlable y sobre todo seguro. Y llegamos ahora al punto más importante de todos, al momento de la verdad para cualquier ingeniero o ingeniera. El punto que marca la frontera, la línea roja, entre la seguridad y el riesgo. Este punto se llama el límite de fluencia. A partir de aquí, el acero empieza a comportarse como el chicle. La deformación ya es para siempre. Da igual que quitemos la fuerza, el material ya no va a volver a ser el que era. Por eso, todas las estructuras del mundo se diseñan para que, en su día a día, las cargas que soportan nunca, pero nunca lleguen a superar este punto. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante del acero. Justo después de ese punto crítico, de repente adquiere la capacidad de estirarse una barbaridad antes de llegar a romperse. Y esa enorme deformación es como una alarma, un aviso muy visible. Es el propio material diciéndonos: cuidado, que algo no va bien. Y es precisamente esto, su capacidad de avisar, lo que lo convierte en un material increíblemente seguro. Bueno, ya está bien de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo funciona todo esto en el mundo real. Vamos a coger lo que hemos aprendido y lo vamos a aplicar a un caso práctico, paso a paso, para que veamos cómo los números son los que nos guían para hacer las cosas bien. A ver, imaginemos esta barra de acero. Sabemos sus dimensiones y le aplicamos una fuerza de 80 kilonewtons, que es bastante. ¿Qué le va a pasar? Pues el proceso para saberlo es súper lógico. Primero calculamos el área que tiene que aguantar esa fuerza. Con eso ya podemos calcular el esfuerzo, o sea, cuánta fuerza se concentra. A partir de ahí sacamos la deformación y finalmente podemos saber exactamente cuántos milímetros se va a estirar esa barra. Hacemos los cálculos y ahí lo tenemos. Un esfuerzo de 254,8 megapascales. Este número es la pieza clave del puzzle. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos que hacer una cosa: compararlo con el límite de fluencia de ese acero en particular. ¿Estamos por debajo? Si la respuesta es sí, estamos a salvo. Y por suerte, un acero de construcción normal aguanta bastante más que eso. Y aquí está la foto completa de los resultados. Un esfuerzo de casi 255 megapascales, una deformación pequeñísima y un estiramiento total de apenas 2,5 milímetros.
¿Qué significa esto? Pues que la barra se ha estirado un poquito, sí, pero el esfuerzo está totalmente controlado. Sigue trabajando en su zona elástica, como un buen muelle. Prueba superada. Todo lo que acabamos de ver, desde las definiciones hasta el ejemplo, nos lleva a una única conclusión, a una regla de oro que es la base de la ingeniería moderna y que al final es la que nos mantiene a salvo. Y para aplicar bien esa regla de oro hay que evitar 3 confusiones muy típicas. Primero, no es lo mismo la fuerza que el esfuerzo. Segundo, el hormigón y el acero son como la noche y el día, se comportan de forma totalmente distinta. Y tercero, y esto es fundamental, el superpoder del acero es toda esa deformación que tiene después del límite elástico, antes de romperse. Aquí vemos esa diferencia de la que hablaba en acción. El acero es un material dúctil, es decir, se deforma, se esquira, te avisa. El hormigón, por el contrario, es frágil, falla de golpe, sin previo aviso. Es como si el acero fuera un corredor de maratón que se va cansando poco a poco y te lo va mostrando, y el hormigón fuera un velocista que de repente cae fulminado. Si hay una sola frase, una sola idea con la que nos tenemos que quedar de toda esta explicación, es esta. El acero avisa, el hormigón no. Esa capacidad de aviso del acero es un auténtico seguro de vida. Es lo que da tiempo a evacuar un edificio o a cerrar un puente si algo va mal. Y aquí, de repente, todo encaja. ¿Qué pasa si juntamos la increíble resistencia a la compresión del hormigón con la maravillosa capacidad de aviso y resistencia a la tracción del acero? Pues que creamos un supermaterial, el hormigón armado. Una combinación perfecta que aprovecha lo mejor de cada casa y que sencillamente ha permitido construir el mundo tal y como lo conocemos. La próxima vez que pasemos por un puente, ya sabremos el secreto que lo mantiene en pie.